Una empresa madrileña ha sido condenada por consentir el acoso a uno de sus trabajadores, que además tiene una discapacidad. Se considera probado que se vulneró el derecho a la dignidad y a la integridad física del empleado, que tiene un 39% de discapacidad psíquica. Fue sometido a todo tipo de vejaciones desde 2012. Sus compañeros le insultaban, le tiraban objetos e incluso le ataron a una silla con cinta aislante. La empresa lo sabía, dice la sentencia, y no hizo nada. La compañía, que puede recurrir, debe indemnizarle con casi 45.000 euros. Estamos ante personas que tienen más vulnerabilidad, más debilidad ante este tipo de actuaciones y que tienen más dificultad para defenderse, para poder actuar. Y esta sentencia, creo que tanto el proceso como se ha desarrollado como la propia sentencia puede ser un hito para otras personas que puedan estar en la misma situación. Y ahora mismo tiene un estrés postraumático, tiene pesadillas, insomnio a veces, flashback, auténtico terror a volver a ese entorno laboral. Bueno, pues por sorprendente que pueda parecerle, el caso que le acabamos de contar es más habitual de lo que pensamos, Manuel. Claro que sí, lo constatan los datos que maneja la Fundación Carmen Pardo Valcárcel. Solo el año pasado recibieron más de 100 denuncias. Con nosotros está Alberto Alemany, que es director del Servicio Psicosocial de esa fundación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Alberto, lo hemos escuchado, atado con cinta aislante a una silla. Le insultaban si se equivocaba con el bocadillo. Lo que nos escandaliza no solo es esto, sino saber que además no son una excepción estos casos. Sí, desafortunadamente las personas con discapacidad intelectual son personas especialmente vulnerables a sufrir cualquier forma de abuso o maltrato. La poca credibilidad que se le da a su palabra, las dificultades que ellos tienen para identificar lo que está bien o lo que está mal, o las pocas herramientas que tienen los organismos policiales y judiciales para saber qué ha pasado, son algunos de los factores que hacen de ellos víctimas muy vulnerables. Porque, Alberto, lo que ocurre es que muchas veces se dará la circunstancia de que la persona con discapacidad no es consciente de que está siendo objeto de burlas, de acoso, de una agresión. Efectivamente, las personas con discapacidad intelectual son un colectivo en un grave riesgo de exclusión social, ¿no? La sociedad no ha pensado en estas personas cuando se ha organizado, y eso lleva a que las personas con discapacidad, desde que crecen en esta sociedad, vean que son excluidos. Eso les lleva muchas veces a ser víctimas de cualquier tipo de maltrato o abuso, y normalizan dentro de sus vidas esas situaciones. Por lo tanto, es difícil que ellos puedan detectar, en el caso que tenemos delante, que han sido víctimas que está siendo víctima de un abuso o un maltrato. Y además eso, verbalizarlo ante un juez, es decir, presentar una denuncia y describir lo que está sufriendo, no es fácil tampoco. Efectivamente, para cualquier persona es difícil pasar por un proceso judicial, y mucho más si eres una persona con discapacidad intelectual y las personas que tienes delante no cuentan con las herramientas y los instrumentos necesarios para adaptar todo el proceso a tus capacidades y a tus limitaciones, y garantizar así que tu acceso a la justicia sea en condiciones de igualdad. Si accedes a la justicia, ¿vosotros contáis con algún servicio, con algunas personas, con mediadores que les puedan ayudar en un momento dado a poder verbalizar, expresar lo que han vivido? En el 2010, la Fundación Carmen Pardo Valcárcel pone en marcha la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual, que cuenta con un profesional experto en psicología forense y discapacidad intelectual, que va a velar porque se lleven a cabo todas esas adaptaciones en el proceso policial y judicial que garanticen que el acceso a la justicia sea en las mejores condiciones y que el efecto de la revictimización sea el menor posible. ¿Y a estos discapacitados qué secuelas les quedan cuando han sufrido un abuso? ¿Son similares a los que cualquier persona o se agravan esas secuelas? Bueno, el sufrimiento que sufre una persona con discapacidad intelectual que ha sido víctima de cualquier tipo de delito es similar al del resto de personas. Pero ¿qué va a ocurrir? Que la manera de expresar ese malestar emocional o ese impacto emocional va a ser diferente. Muchas veces la persona con discapacidad intelectual va a expresar este malestar a través de la propia conducta, y va a ser difícil que terceras personas o el profesional sanitario sea capaz de identificar en esa conducta ese malestar psicológico que puede venir determinado por una situación criminal. Alberto, una última pregunta. ¿Hace falta una mayor sensibilización? Lo que sorprende es que haya personas, el ser humano es así, ¿no?, capaz de lo mejor y de lo peor, de hacer esto. ¿Hace falta una mayor sensibilización?
Lo importante sería que a raíz de esta noticia no pensemos que es peligroso que la persona con discapacidad acceda al empleo, ¿no? Claro. Es una oportunidad maravillosa para la sociedad y para las empresas incorporar a sus plantillas personas con discapacidad intelectual por los enormes beneficios que les puede reportar. Lo que sí que es importante es que se conciencien las plantillas de profesionales acerca de la importancia de la diversidad funcional y de la no vulneración de derechos por condición de discapacidad intelectual. Pues esperemos que esta entrevista haya servido para concienciar. Muchas gracias. Alberto Alemany, director del Adiós. Servicio Psicosocial de la Fundación Carmen Pardo Valcárcel, por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.